Muy bien. ¿Qué tal? Les damos la cordial bienvenida al 15º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez 2023 en su modalidad virtual. En este año tenemos el tema de nuevas aportaciones hacia el conocimiento de la evolución y diversidad de vertebrados. Nuestro invitado es el doctor Carlos Martínez Pérez de la Universidad de Valencia en España y nos va a dar el tema de evolución de los primeros vertebrados, un análisis computacional de su registro fósil. Voy a presentar su reseña curricular. El doctor Carlos Martínez Pérez es doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia y profesor de Paleontología en el Departamento de Botánica y Geología de la misma universidad desde el año 2014. Ha sido investigador y coautor de numerosos trabajos científicos en revistas internacionales, así como de varios libros y artículos sobre divulgación paleontológica. En los últimos años, como parte de un proyecto de investigación internacional que incluye investigadores colombianos, franceses, belgas y españoles, y además de colaboradores mexicanos, ha estado trabajando con el registro de peces y con odontos paleozoicos de Sudamérica y del norte de México. Para nosotros es un gran gusto tenerlo como invitado y en este momento puede dar inicio a su conferencia, doctor Carlos. Muchas gracias por la introducción. Nada, yo primero, mientras comparto esto, daros las gracias por la invitación. Pero también, o sea, después de conectarme he visto que hay un equipo mucho más grande detrás, pero bueno, el que contacté fue contigo, así que gracias por la invitación. ¿Se ve bien? Se ve muy bien, doctor. Vale, pues en principio, pues nada, como ya han introducido, la verdad es que me gustó el cartel, así que no me calenta mucho la cabeza en preparar uno para la diapositiva. Pero simplemente pues un poquito para, a ver que vaya, vale, para de alguna manera introducir un poquito de que vaya un poquito la charla y de dónde vengo y un poquito el porqué de lo que voy a contaros. Dentro de mi propio background, o sea, yo realicé mi tesis principalmente en conodontos, de los cuales dentro del grupo de investigación en el que me integro, que es el grupo de vertebrados primitivos de la Universidad de Valencia. Yo me encargo básicamente de este grupo, aunque obviamente, pues, dadas las sinergias y colaboraciones con otros miembros del equipo, que parte del trabajo que voy a presentar aquí es un trabajo conjunto, no solo el mío, obviamente, pues intentamos pues, dar respuesta a estas preguntas, no sé si grandes, pero por lo menos preguntas tradicionales o típicas respecto pues, a nuestro propio grupo evolutivo. Pues eso, cuando aparecimos, cuáles son las características principales, cómo hemos adquiriendo los diferentes aspectos que al día de hoy, pues de alguna manera conforman nuestro linaje. Y para ello, digamos, una línea conductora, aparte, bueno, tenemos una aproximación muy multidisciplinar, como podéis ver aquí, y una de ellas es la aplicación de técnicas computerizadas y tomográficas, que de alguna manera es la línea que voy a utilizar en esta charla para unir los diferentes aspectos que vamos a trabajar. Obviamente no puedo dejar olvidarme la parte central. Yo creo que todo trabajo paleontológico, que es la parte de sistemática. Obviamente trabajamos con un registro fósil, que son, en este caso, muchas veces partes de organismos, y pues identificar quiénes son y sus características pues es básico pues, para entendernos un poquito, y es lo que posteriormente nos lleva al resto de análisis que podemos hacer, tanto desde el punto de vista paleobiológico, paleoecológico, biomecánico, etcétera. Entonces, básicamente, toda la línea, digamos que de alguna manera también ya se trató de la charla de la semana pasada, de la doctora Katia, en el cual, pues, como grupo, el estudio paleontológico de nuestro registro fósil es extremadamente importante y creo que se puede entender muy bien en un par de diapositivas, porque cuando cogemos, digamos, el registro actual que caracteriza al grupo de los vertebrados, hay dos grandes grupos principales, uno los ciclóstomos o los peces agnatos, los peces sin mandíbula, y otro grupo de los natóstomos o peces con mandíbula, que básicamente en la actualidad lo podemos resumir en tiburones, peces óseos, y de ahí un grupo de aletas lobuladas que da lugar a los tetrápodos y a nosotros mismos al final de todo este camino. Claro, si yo quiero estudiar o establecer la historia evolutiva y pensar cuál es nuestro antepasado, digamos, cuáles son los caracteres ancestrales de nuestro grupo, si me voy a lo que actualmente tengo, mis grupos de referencia son estos agnatos, las mixines y lampreas. Que esto nos genera un gran problema, porque aunque es cierto que son grupos muy primitivos, dentro de lo primitivo que es el grupo, son elementos o ejemplos muy, muy derivados dentro de la historia evolutiva. Es decir,
te presentan caracteres muy primitivos, pero han tenido tanto tiempo para evolucionar que los caracteres que tenemos en ningún caso o en principio no representan el carácter ancestral que podíamos encontrar en nuestro grupo. Es por ello que el registro fósil de los vertebrados juega un enorme papel. Esto que he marcado aquí, estos 4 circulitos en rojo, es de nuevo ese registro, a muy grosso modo, teniendo por un lado los ciclóstomos y los agnatos actuales, los condrictios y holocéfalos, y luego no he marcado todo el grupo de los peces óseos que al final dan lugar a los tetrápodos. Es decir, tenemos aquí un importante abanico de ejemplos y de formas que actualmente solo existen en el registro fósil. Es decir, que si no conocemos estas formas, muy difícilmente vamos a ser capaces de conocer cómo hemos llegado a la actualidad y cómo hemos ido adquiriendo los diferentes aspectos y sinapomorfías que al final han caracterizado nuestro grupo y que de alguna manera han hecho que seamos tan exitosos. Esto además viene un poquito unido a que una de esas características que nos caracteriza como grupo es la presencia, entre otras muchas cosas, y no siempre, pero siempre está ahí, o que siempre está ahí, es un tejido, que es unos tejidos hipermineralizados, que son el hueso, la dentina, el esmalte, principalmente, que hacen que sean muy fácilmente fosilizables, lo que hace que el registro fósil de nuestro grupo, en principio, aunque estamos hablando que tiene casi 500 millones de años, hace que sea relativamente abundante, lo que nos permite hacer un montón de trabajo y un montón de aproximaciones, como ahora intentaré comentaros en la charla. Este registro, pues básicamente, hasta cierto punto ha sido tan bueno o es tan bueno, obviamente siempre está mejorando y apareciendo nuevos restos, sobre todo en China últimamente, pues hace que se han estudiado desde un punto de vista, digamos, bastante intenso, principalmente taxonómico, para entender lo que teníamos. Esa taxonomía obviamente ha derivado en aspectos bioestratigráficos, como una primera aplicación de estos restos, o son organismos que han tenido unos rangos muy concretos en el pasado, lo que nos permite hasta cierto punto establecer una edad concreta para cada uno de ellos, y sobre todo también se han intentado establecer esas relaciones filogenéticas entre ellas. Es decir, básicamente el estudio de la paleontología de vertebrados hasta hace prácticamente 10, 15, 20 años se centraba en estos aspectos. Y obviamente en conocer la histología, porque lo único que teníamos suyo son estos restos mineralizados. Esto ha hecho que de alguna manera los aspectos más biológicos de los fósiles, como es pues, su importancia paleoecológica, aspectos funcionales de estos ejemplos o de animales que no hay nada parecido en la actualidad, lo que nos complica muchas veces el poder hacer aproximaciones funcionales claras, es decir, este bicho debería hacer esto porque tengo uno actual que hace lo mismo. En el caso del registro fósil no es posible, en concreto con nuestro grupo, porque prácticamente todas las clases de grandes vertebrados primitivos están extintos. Lo que hace que además pues, sea complejo, sea una acción compleja se nos complica un poquito el cómo podemos acceder a esta información. Y obviamente una cosa que pasa muy a menudo, que el registro fósil muchas veces es relativamente sesgado en temas de cómo aparece. Muchas veces, si pensamos en un esqueleto de un vertebrado, en un pez en este caso, pues está compuesto por muchos elementos, lo que muchas veces hace que nada más el animal muera, si no se entierra rápidamente se desarticule. Es decir, que los aspectos de las relaciones entre ellos muchas veces también se oscurecen un poco por su registro. Y esto es muy obvio, porque si os fijáis en las grandes revistas, y con Nature y Science, cada poco tiempo, todos los años seguro, aparecen nuevos trabajos que tratan el tema de los vertebrados primitivos. Y prácticamente cada nuevo trabajo que aparece, de alguna manera, reconfigura ligeramente las relaciones basales de este grupo. Es decir, tenemos una idea muy general, pero cuando queremos hilar fino, empiezan a haber problemillas de quién viene de quién y quién da quién. Pues un poquito, la verdad es que cuando me estaba ya preparando la charla me puse a ver todas las conferencias que incluían el ciclo, y la verdad es que la primera vez cuando me lo dijeron ni me di cuenta, ha sido esta semana pasada cuando vi que la primera charla venía o tenía un tema muy similar al que podría ser el mío, así que de alguna manera lo voy a aprovechar para decir, no me voy a meter en aspectos de definir qué grupos qué ni qué hacen, pero en algunos momentos me referiré a esta charla para no tener que repetirme, haciendo algún hincapié en algunos aspectos que la doctora Katia González dio la semana pasada. Entonces, básicamente mi charla la voy a componer de estos 5 puntos. Me voy a desarrollar, o me voy a extender más o menos en alguno de ellos. Todos utilizan como ejemplos el estudio de los vertebrados primitivos, diferentes grupos, y todos más o menos aplican o utilizan como hilo conductor o línea común en esta charla en concreto la aplicación de técnicas computacionales.
tanto de la tomografía computacional como de aspectos, sobre todo de biomecánica y estudios funcionales sobre el esqueleto. Si me da tiempo, porque ya se le ha informado a Noé y al resto de los organizadores, bueno, pues que me suelo enrollar bien, entonces he preparado, digamos, un bonus por si veo que la hora, pues es la hora, pues no os lo daré, y si veo que voy de tiempo, pues continuaré un poquito más la charla y os explicaré un poquito de los que estamos trabajando a día de hoy con los conodontos. Teniendo en cuenta que es el grupo en el que desarrollé parte de mi tesis y línea postdoctoral, pues como me gusta mucho lo he dejado para el final, no vaya a ser que no me dé tiempo a contar el resto. Entonces, vamos a ir viendo algunos otros aspectos. En aspectos sistemáticos no me voy a meter, no tiene sentido. Obviamente, nuestro trabajo se ha centrado principalmente en la península ibérica, como os ha comentado Noé, principalmente el devónico, aunque estamos extendidos a carbonífero también en algunos puntos. Y recientemente estamos moviendo más hacia Sudamérica, en un proyecto que tenemos aquí en el Ministerio y con proyectos comunes principalmente pues, en Perú, Uruguay, Argentina, en el cual estamos pues, encontrando nuevo material y describiendo nuevas especies. Pero yo creo que en este contexto de esta charla no tiene sentido hablar del trabajo sistemático que estamos desarrollando en los últimos años, pero sí un trabajo que publicamos hace un par de años en colaboración con la doctora Pilar Navas Parejo, que es pues, una investigadora de la Estación Regional del Noroeste en Sonora, en el cual describimos los restos de peces en general, de vertebrados más antiguos de México, ¿vale? Principalmente del Devónico tardío, del Devónico superior, en el cual describimos pues, una relativa alta diversidad de tiburones, ¿vale? Con diferentes taxones y que además son taxones que nos dan una información importante para el establecimiento o obtener información de tipo paleoecológico, sobre todo paleoambiental, del ambiente donde estos animales vivían. Entonces, he querido ponerlo aquí, poner la foto de Pilar, porque creo que es el sitio ideal, además siendo un seminario de vertebrados, de, pues, que los pocos o muchos que hayan trabajando en el mundo de los vertebrados paleozoicos hay muy poca gente. Entonces, pues que conozcáis que Pilar pues, principalmente trabaja en conodontos, como yo, pero que también estamos colaborando pues, con los peces que normalmente aparecen asociados a las faunas de conodontos, porque el procesado es el mismo. Entonces, he dejado ahí el contacto, como luego está grabado, por si alguien pues, tiene interés o puede contactar con ella, porque seguro que estará encantado de colaborar. Vale, entonces me voy a centrar en estos otros tres aspectos, que es la aplicación de la tomografía, muchas veces para aspectos sistemáticos y sobre todo para el establecimiento de relaciones filogenéticas, y luego aspectos más de morfología funcional y paleoecología. Entonces, como no sé hasta qué punto y no tengo muy claro pues la diversidad de personas que está ahora escuchando, pues, el background, geólogos, biólogos, no lo tenía muy claro, digo, pues una pequeña introducción. Muchos de los trabajos que realizamos, que no es que lo haga yo ahora mismo, sino que yo creo que se está poniendo de moda porque es una herramienta muy no accesible, aunque se puede acceder de forma relativamente bien, pero por lo menos que nos permite acceder a información que hasta hace años no era posible, tanto por el tamaño como por la calidad de los resultados, como por muchas veces lo delicado que son los restos que estamos estudiando. En este caso, pues restos fósiles que muchas veces son restos únicos que no puedes tocar, que no puedes analizar la histología porque eliminas o destrozas el único elemento que tienes, lo que hace que la tomografía computerizada, que no es más que unos tags médicos, que básicamente utilizando una fuente de rayos X, esta atraviesa la muestra y esta, dependiendo de la densidad de los materiales, son recogidos por un detector y traducidos en una imagen bidimensional, lo que nos hace es que nos hace pues eso, coge un objeto y lo parte en miles y miles de imágenes en 2D, los cuales cuando los compilamos en un único volumen nos permite obtener y generar modelos 3D. ¿Vale? Pues esto es a nivel general y obviamente diferentes tipos de escáneres, desde los micro CTs o CT scans que permiten meter ejemplares relativamente grandes, desde centímetros a decenas de centímetros, a aceleradores de partículas, como puede ser el sincrotrón, que nos permite llegar a obtener modelos de los cuales la resolución está por debajo de la micra. Es decir, podemos tener información celular de restos fósiles y lo más importante, siendo una técnica no destructiva. Es decir, los elementos que analizamos, una vez escaneados, no se ven afectados por los rayos X, simplemente los vuelves a guardar en su cajita o en su colección y ya puedes manipular y trabajar digitalmente con este ejemplar el resto de tu vida si lo quisieras. Entonces, un par de ejemplos, bueno, tenía un par, al final lo he quitado uno, pero un ejemplo que estamos trabajando ahora mismo
que es pues, la aplicación de la tomografía computerizada pues, para estudios sistemáticos y sobre todo para establecer relaciones filogenéticas entre grupos. Un ejemplo, como os he dicho, es que estamos trabajando actualmente con un pez óseo muy primitivo, un sarcopterigio muy basal, que se llama Groschius aragonensis, que como su nombre indica fue descrito en Aragón, una provincia española, que presenta unas características muy interesantes por el grupo de animal que es. Como veis, es un grupo muy basal dentro de los sarcopterigios, que básicamente hace referencia al grupo de los peces de las aletas lobuladas, es decir, al grupo que establece que sus aletas están soportadas por estructuras que a lo largo del desarrollo de la evolución, estas estructuras van a dar lugar a las extremidades y al final a los tetrápodos. Así que tenemos un grupo complejo, porque su registro fósil es el que es, como veis aquí es el grupo que hace referencia a los onicodóntidos, en los cuales hay unos cuantos grupos, pero como hay sus relaciones entre sí no están bien definidas, son principalmente parafiléticas. Claro, los restos que hay son aislados o estos cráneos, como veis. Claro, esto me presenta un problema, porque lo que podemos ver aquí es es lo que veis. Es un ejemplar que fue tratado con ácido para poder extraerlo, pero que las características pues, son las que son. Es decir, podemos ver solo lo que hay fuera y no se ve muy bien. Como os he dicho, lo que hicimos es escaneamos este ejemplar y un poquito lo que veis aquí, estas imágenes son estas imágenes 2D. Aquí tenéis un par de ejemplos, pero cada uno de estos escaneos suele tener del orden de 1500, 2000 imágenes cada escaneo. Muchas veces necesitas más de un escaneo para completar el ejemplar, o sea que muchas veces te juntas con escaneos que llevan entre 2, 3, 4, 5000 imágenes. Eso es un problema a la hora de manejarlo, porque es un problema manejarlo desde el punto de vista computacional. Necesitamos ordenadores, computadoras muy potentes con mucha memoria RAM y mucho procesador para poder manejar tal cantidad de datos. Y estamos hablando de modelos que pueden pesar del orden de 30, 40 o 50 gigabytes de memoria. Una barbaridad. Pero bueno, básicamente lo que hacemos con estos escaneos es que lo que tenemos es al final es una sección con una escala de gris que cada tono nos hace referencia a una densidad distinta, en la que podemos diferenciar cavidades, la que podemos diferenciar diferentes tipos de tejidos, o por ejemplo, como podemos tener aquí, pues el negro haría referencia al aire. Pues esto lo que nos permite es ir dibujando cada uno de los elementos que componen estas diferentes imágenes. Muchas veces implica ir dibujando una a una durante cientos y cientos de imágenes para llegar a separar o aislar los diferentes elementos que conforman los trabajos o el esqueleto del ejemplar que estamos estudiando. Eso es lo que hicimos con Groschius, el cual no solo nos permitió pues, digamos, reconstruir y sacar elementos que no se veían, porque fijaos, esto es un diente sinfisial que está en la parte central de la boca, que no se ve en el ejemplar original porque está escondido, no se ve, pero gracias a la tomografía hemos podido no solo extraerla, sino además, pues utilizando herramientas digitales, es básicamente reconstruirla. Es decir, estamos haciendo lo mismo que hacemos con un fósil actual, que con herramientas mecánicas o químicas eliminamos el material sobrante y luego reintegramos las partes que nos faltan. Esto de una forma digital, en el cual el fósil está guardado en un cajón y jamás le va a pasar nada. Pues esto es un poquito el resultado de semanas, te diría yo que meses, sino casi más de un año de trabajo de segmentación, que es lo que se llama, que es la individualización de cada uno de estos huesos, pero como os digo, no solo cada uno de los huesos, sino que también nos permite estudiar las cavidades internas, es decir, en este caso, la neuroanatomía, es decir, cómo es la estructura interna del cerebro y de los diferentes órganos sensoriales. Como veis, además, en este caso, no solo reconstruimos los huesos, sino que se reconstruyen aquellas placas que nos faltaban o no se habían preservado en nuestro fósil. Es decir, que esto nos permite obtener de primera mano información, en este caso taxonómica, anatómica, que hasta ahora no era posible analizar. Y es un poquito lo que hemos hecho, pues aplicando análisis filogenéticos, análisis cladísticos, hemos podido caracterizar de nuevo a Groschius, que hemos duplicado el número de caracteres que hasta este momento se conocían de él. Es decir, Groschius ya se incluía porque hay 5 o 6 especies de este grupo primitivo de sarcopterigios, pero nosotros lo que hemos podido es más que duplicar los caracteres conocidos del grupo, que hasta ese momento no eran, lo que nos ha permitido establecer una mejor resolución a la hora de cuáles son los diferentes o cuál es la posición relativa de los diferentes grupos de onicóntidos dentro de su historia evolutiva. Vale, pues esto es un ejemplo de lo que podemos hacer con la tomografía, que es
básicamente el estudio de los ejemplares de un punto de vista sistemático, anatómico o taxonómico, sin tener que llegar a tocar el fósil. Por otro lado, y aplicando el mismo tipo de técnicas, ¿vale? Una vez hemos generado, como habéis visto, esos modelos, porque hacemos dos cosas con estos modelos, nos permiten ver las estructuras internas, es decir, el tipo de tejidos que hay, si la preservación es adecuada, que muchas veces es adecuada y nos permite ver tipos de tejidos, incluso, como os digo, a nivel celular, pero lo que es evidente que lo que podemos desarrollar y generar de forma a veces fácil, a veces no tan fácil, son modelos tridimensionales, ¿vale? Y esto es una cosa que hemos aplicado también a otras de estas grandes preguntas dentro de los grandes hitos evolutivos del grupo de los vertebrados. Si pensamos en los vertebrados, ya se comenta al principio, que hay un gran salto entre los vertebrados más primitivos, que son aquellos, entre otras muchas cosas, que tienen muchas cosas que ahora comentaremos, que no poseen mandíbulas, y el grupo de los placodermos, que es el grupo de los peces acorazados, que es el primer grupo que desarrolla una mandíbula, que como ya comentó la profesora Katia en la anterior conferencia, viene o evoluciona a partir de la modificación de los dos primeros arcos branquiales de aparentemente un grupo de osteostráceos. Este paso, pues, es algo muy importante porque pasamos de no tener mandíbulas a tener mandíbulas y como se ve durante el Devónico, la adquisición de este carácter básicamente reemplazó ecológicamente al resto de peces agnatos. Es decir, a finales del Devónico, a la extinción del Devónico, prácticamente todos los agnatos se habían extinguido, quedando solo un grupo, un par de grupos o tres de vertebrados con mandíbula que ya dieron lugar a toda la diversidad del resto del Paleozoico y obviamente dominaron ya el Mesozoico y Cenozoico. Entonces, ¿qué hemos hecho con estos animales? Pues nos interesaba comprender un poquito más allá del que se ha puesto aquí, que es un clostio, el famoso Dunclostius, que es un gran predador gigante, ¿vale? Que se ha estimado pues, entre 5 y 6 metros. Bueno, hay estimaciones demasiado grandes, hay estimaciones también muy recientes que dicen que es un animal muy pequeño, de unos 4 metros. Nosotros tenemos un trabajo que estimamos que debería tener un tamaño de entre alrededor de 5 y 6 metros, basándonos en aspectos ecológicos y comparaciones con animales actuales. Pero bueno, lo importante que queríamos trabajar es que este grupo, por primera vez, desarrolla mandíbula y desarrolla dientes, que es una cosa que hasta hace pocos años no estaba claro, porque las estructuras que muchas de estas mandíbulas tenían no presentaban dientes y algunos presentaban como pequeños tubérculos. Con nosotros lo que planteamos un trabajo que todavía estamos desarrollando, es la aplicación en base a los modelos tridimensionales que hemos generado gracias a los escaneos con tomografía, que se llama el análisis de elementos finitos. ¿Vale? Estos elementos básicamente lo que intenta hacer es que cuando aplicamos las leyes físicas, las leyes físicas a una figura, o sea, una figura geométrica, si yo cojo un cuadrado o un cubo y le aplico un cubo de 1 kilo de fuerza, físicamente, matemáticamente es muy fácil calcular cuál va a ser el estrés y la deformación que va a tener ese cubo, teniendo en cuenta las propiedades mecánicas del cubo. Es decir, no es lo mismo un cubo de madera que un cubo de hormigón que un cubo de papel. Teniendo en cuenta las propiedades físicas de este cubo, podemos calcular de forma muy sencilla estos aspectos. Esto se ha querido aplicar a la naturaleza. El problema es que cuando tú te vas de una forma sencilla, como puede ser un cuadrado de un triángulo, a una forma biológica que es extremadamente compleja, es muy difícil aproximar esta geometría simple a algo tan complejo. Para ello, es esta técnica que básicamente se desarrolló para estudios sobre todo de ingeniería, es decir, cuando hacen un puente hoy en día o hacen una finca, hacen este tipo de análisis para comprobar si son capaces de resistir las estructuras, la forma que han hecho, o si hace falta reforzar o dejar de reforzar, pero hace unos 20 años ya, y hace el tiempo pasa, se aplicó por primera vez a la paleontología y principalmente al grupo de los dinosaurios. Como os digo, la técnica lo que intenta es, como veis aquí en este ejemplo de la izquierda, yo tengo mi ejemplar, que es en este caso un cráneo de dinosaurio, haciendo las técnicas que os he comentado de tomografía, genero un modelo 3D, o sea, yo cojo mi modelo, mi ejemplar, lo escaneo y creo un modelo. Y este modelo lo transformo en un número finito de elementos simples, ya sean cuadros o cubos, o sean triángulos, o sean pirámides, teniendo en cuenta que este tipo de análisis lo podemos hacer tanto en 2D como en 3D, como ahora pondré algunos ejemplos. Lo interesante es que a esta malla, que no es más que es un volumen, una malla, yo le puedo dar propiedades físicas. Y esto simplemente hay que ir a una escuela de ingeniería
y hay ya libros, físicamente hay aparatitos que te dicen cada propiedad física que tiene cada uno de los elementos de la naturaleza, porque alguien se ha entretenido en poner cuánto aguanta un hueso, cuánto aguanta la dentina, cuánto aguanta el esmalte, cuánto aguanta el hormigón. Entonces hay unos elementos, pues unas fórmulas que las podemos aplicar. Básicamente diciendo dónde bloqueo el animal, o sea, dónde estaría sujeta la cabeza, que en este caso es en el cóndilo occipital, y dónde mordería, que serían los dientes. Yo tengo, después de hacer este tipo de análisis, una distribución de colores que básicamente me está indicando dónde se está acumulando el estrés mecánico en mi forma geométrica compleja. Eso nos permite hacer muchos tipos de análisis, pero me voy a saltar esta y espero que vaya, que sí que va. Pero como veis, este modelo básicamente lo que hace es que ha bloqueado la parte de atrás, la parte donde el cuello está sujeta a la cabeza, y se le ejerce una fuerza en la parte de los dientes. Pues las partes más que cambian de color, azul quiere decir poco estrés y rojo, tonos rojos más estrés. Lo mismo que en 2D lo podemos hacer en 3D. Obviamente ya tenemos datos mucho más específicos y mucho más precisos, pero lo que podemos ver es lo mismo, que cuando se produce el análisis hay algunas zonas que se estresan más que otras. Este trabajo fue interesante porque demostró que justamente donde se producía la acumulación de estrés es donde se juntaban varios huesos y las suturas estaban muy bien desarrolladas. Y llegaron a la conclusión de que las suturas del cráneo de estos grandes carnívoros de alguna manera disipaban como juntas de dilatación, y lo que hacían que cuando el estrés llegaba a ese punto lo acomodaba para evitar que el estrés aumentara y pudiese causar un daño al cráneo. Pues este tipo de trabajos los hemos aplicado, como os comentaré, a varios grupos de peces, que en este caso lo hemos aplicado a un grupo de placodermos, el primer grupo que desarrolla mandíbulas, que es con Pagopiscis, ¿vale? Del Devónico de Australia. En este caso escaneamos diferentes mandíbulas en diferentes estados ontogenéticos, porque la pregunta, obviamente era una mandíbula, sabíamos que algo tenía que comer, pero queríamos ver si la dieta cambiaba a lo largo de la ontogenia. Básicamente, porque aquí no se ve muy bien, pero luego alguna imagen espero que se vea mejor, parecía que la mandíbula se iba modificando, se iba desgastando conforme el animal lo iba utilizando. Entonces, para ello nosotros hacemos una aproximación, ¿vale? Que lo voy a dar y no va a funcionar porque el códec no va, que es lo que se llama el occlusal fingerprints, que básicamente es imitar la oclusión de forma digital. Es decir, cogimos, para entendernos, el infranatal superior e inferior, o sea, la mandíbula superior y el maxilar, y los aproximamos digitalmente para ver en qué puntos la mandíbula contactaba. Y no solo en qué puntos contactaba, sino veis estas flechas que salen aquí, sino en qué ángulo contactaba. ¿Y para qué? Porque cogimos, veis la parte de arriba, cogemos una mandíbula, esta malla que os he dicho, y justamente cogimos las áreas donde estaban contactando y le pusimos las cargas en el ángulo exacto en el que estaban contactando. Esto lo hicimos para diferentes estados ontogenéticos y obviamente escalamos las fuerzas para que la unidad de fuerza estuviera relacionada con el área y no con el tamaño, para que siempre los resultados fueran comparables. Y lo que vimos, más o menos, con alguna, tenemos que expertos que analizar, pero que la distribución de fuerzas cambiaba a lo largo de la ontogenia. O sea, teniendo en cuenta que estas mandíbulas tienen el mismo tamaño, las hemos escalado para que sean los mismos, vemos que los patrones son completamente distintos, siendo prácticamente lo mismo. Pues bueno, pues resulta que dependiendo cómo estaba actuando y la forma de la mandíbula, muchas veces modificada por el uso, pues estaba realizando probablemente funciones distintas. Esto lo complementamos con análisis de microdesgaste, es decir, intentamos ver qué tipo de evidencias de desgaste encontrábamos y se definieron diferentes estados, en los cuales el desgaste era relativamente poquito, o las puntas de los dentículos, hasta que vemos en mandíbulas normalmente adultas, en los cuales que vemos que todo lo que eran los dientes ha salido completamente y se nos ha quedado, digamos, como un gran cuchillo que podría cortar. Es decir, que gracias a los análisis biomecánicos vemos que mecánicamente funcionan distinto y vemos que el desgaste lo que ha hecho a lo largo del desarrollo del animal, durante la vida del animal, es que ha ido modificando la forma de la mandíbula. Lo que nos ha llegado a la conclusión, sin poder ver exactamente qué comían, que estos animales deberían cambiar de dieta durante su vida. Es decir, durante la etapa juvenil deberían comer cierto tipo de alimentos para ello una mandíbula con muchos dientes, mientras que cuando probablemente el animal era ya un animal adulto que no tenía dientes, sino tenía una cuchilla, pues se alimentaba de otro tipo de alimentos porque el procesado del mismo debería ser distinto. ¿Vale?
Entonces, esto, como os digo, pues nos ha permitido, pues eso, acceder a información que hasta ahora no era posible, y no solo desde un punto de vista estático, es decir, este animal cómo podía reaccionar mecánicamente, sino además ver cómo podía reaccionar a lo largo de la historia de su vida, de cómo iba a pasar, cómo iban cambiando la morfología del animal asociado al cambio del microdesgaste y las marcas que dejaba, y esto probablemente asociado a un cambio en la dieta. ¿Vale? Eh, Siguiendo con los modelos, obviamente, porque es un poquito, como os he comentado, es la línea conductora pues, que al final he propuesto para la charla. Otro aspecto importante que nos permite, porque al final todos estos dos aspectos, la morfología funcional y paleoecología con la biomecánica están unidas, todos estos trabajos muchas veces lo que intentamos es acceder a información paleoecológica, ¿vale? Porque muchas veces solo tenemos esos esqueletos, como he dicho, muchas veces son partes de esqueletos, pocas veces en el animal completo, y en casi todos los casos, como ya os he comentado al principio de la charla, no conocemos o no hay nada que se le parezca a la actualidad. Es decir, hace que todas las aproximaciones que hagamos desde el punto de vista de que este animal qué podría hacer en un ecosistema hace 400, 500 millones de años, 300 millones de años, lo dejamos prácticamente a la imaginación o a una, digamos, aproximación demasiado simplista de que pues estos animales pues, no deberían poder hacer mucho porque eran animales muy pesados. Y ahora comentaremos este aspecto. Vale, este tema ya salió, lo comentó en la charla anterior, salió el tema de los ostracodermos. Dejar claro que los ostracodermos no es un término natural, es un término que utilizamos simplemente para definir o agrupar a todos estos grandes grupos de vertebrados agnatos que presentan un esqueleto, un endoesqueleto, un exoesqueleto, perdón, fuertemente desarrollado, en los cuales muchos de ellos, obviamente, presentan, como ya se comentaron, placas muy bien desarrolladas, muy grandes, además todos los escudos cefálicos, prácticamente todo lo que es la cabeza está formada por 2 placas como mínimo, pero a partir de ahí podemos encontrar un mayor número de placas. Estos, de todos los grupos de vertebrados paleozoicos, prácticamente los principales presentan estas características, y luego hay un par o tres que son los anáspidos, los conodontos y los telodontos, que tienen lo que se llaman esqueletos microméricos, es decir, utilizan otra solución funcional. En vez de tener grandes esqueletos, lo que tengo es un esqueleto formado por muchas piezas pequeñitas, es decir, más parecido a los peces actuales, en los cuales el cuerpo está cubierto por un montón de escamitas. Entonces, aquí surge una duda. Son esqueletos, como veis, muy diversos, con formas muy diversas, con aparentemente un esqueleto, un exoesqueleto muy pesado, lo que muchas veces pues, ha hecho plantearse cuál podría ser la función de este esqueleto. Obviamente, sin que nadie supiera nada y yo dijera, bueno, vamos a poner este pez aquí encima. ¿Para qué pez que utiliza esta cabeza? Pues obviamente son animales que, aunque son vertebrados, todavía la columna no está desarrollada, o sea, no está osificada. Empieza a osificarse a partir de los placodermos, ya empiezan a tener placodermos y tiburones, ya empiezan a osificar mejor la columna. Estos obviamente tienen columnas, pero esta no están osificadas, es decir, no tiene una estructura de soporte tan buena como pueden ser las columnas vertebrales. Es decir, desde las primeras propuestas que se hicieron fueron pues, que a lo mejor este gran cabezón lo que le servía es para ayudar a soportar y a sustentar las estructuras corporales. Obviamente, no solo eso, sino para proteger. Es relativamente obvio pues, que pues, estos animales estarían, como cualquier otro animal en ecosistemas marinos, sometidos a presiones de predación. Entonces, pues, podría ser una solución que estos animales se protegieran con grandes escudos, y lo mismo con ectoparásitos. Y obviamente pueden tener funciones que desconocemos porque, como os he dicho ya, nadie jamás ha viajado al pasado y ha visto cómo estos animales utilizaban sus caparazones o sus escudos cefálicos. Claro, sin embargo, bueno, sin embargo, no, unido un poquito por esta, digamos, aproximación, no es simple, pero es muy tradicional. Es como yo seguro que si alguno está en el mundo de la paleo, está en el mundo de la paleo, cuando hace 30, 40, 50, 60 años, los dinosaurios eran reptiles tontos, bobos y lentos, porque eran animales muy grandes para el pequeño cerebro que tenían. Un saurópodo era demasiado grande, no podía andar, tenía que estar siempre metido en el agua porque era imposible, aunque encontrábamos sus huesos en el continente y encontrábamos sus huellas en tierra firme. Es decir, hacíamos aproximaciones, digamos, al acorde al conocimiento que se tenía en cada momento. Entonces, una aproximación muy clara o muy lógica
podía ser pensar que, bueno, pues que esto como es un animal con cabeza muy grande, muy pesada, pues sería un animal que nadaría muy poco y por lo tanto estaría asociado al fondo y simplemente, pues eso, comiendo fango y aprovechando el resto de cositas que caían flotando desde la columna de agua. Esto es la visión, como diría yo, no sé, muy simple, porque si, como ahora veréis y como os he visto ya, la diversidad de escudos cefálicos en diferentes grupos es extremadamente grande, es muy, muy alta. Es decir, si yo fuera un simple animal que estoy en el fondo parado, no necesitaría tanta diversidad de formas. Y obviamente algunos pues, han dicho, hombre, es que esto quizás pueda estar relacionado con aspectos hidrodinámicos, aspectos de la locomoción. Y esto ha venido, porque ahora os algunas fotos, porque hay algunos peces que parecen naves espaciales. Aparecen, o sea, coges este pez y lo pones en el espacio y parece cualquiera de los transportadores espaciales actuales. Entonces, esta idea, que aunque se propuso en el 90, se propuso en los 90, había algún trabajo previo muy antiguo de algún trabajo ruso, prácticamente no se había podido testar. No se había podido testar básicamente por la falta de medios para hacerlo, o por lo menos hacerlo de una forma sistemática. ¿Vale? Ahora os comentaré un par de ejemplos. Pero tenía sentido. Tenía sentido pues, porque la diversidad de formas era muy grande. O sea, no tiene sentido que si tú no haces nada, estás quietecito, evoluciones tanto o de forma tan diversa. Además, hay aspectos que son claramente hidrodinámicos, como es el desarrollo de expansiones o de proyecciones dorsales, como la aleta de un tiburón, o proyecciones laterales, como aletas pectorales, porque otra cosa que no he dicho de este grupo, de todos estos grupos, quitando los últimos, los osteostracios, estos animales no tenían aletas pares, solo tenían una aleta caudal. Es decir, son animales cabezones, sin aletas y con cola, solo una cola. Es decir, aparentemente tú deberías nadar mal. Pero bueno, se ve que no. Ya veremos, porque hay formas muy, muy claras que dices, tú tenías que hacer algo. Y al igual que esas aletas, también hay rostros que son típicos, por ejemplo, del pez espada o de un delfín. O sea, animales que alargan mucho el rostro y que se piensa que ese alargamiento es un poquito para aumentar su hidrodinámica y reducir lo que se llama el drag, o sea, la resistencia al avance. Ahora os comentaré. Pues bueno, siguiendo esta idea, como os he dicho, hay un par de trabajos previos, ahora hay alguno más, el grupo que estamos trabajando ha empezado a publicar sobre este tema. Yo os voy a contar un resumen, quien quiera buscar, este sobre todo es un trabajo primero que empezó a trabajarlo el doctor Héctor Botella, que es pues, parte del grupo de investigación EVER, y luego tuvimos un doctorando, que es el doctor Humberto Ferrón, que dentro de su tesis de pues, paleoecología desarrollamos lo que os voy a comentar ahora, que es la aplicación de la dinámica de fluidos computacional al esqueleto de los vertebrados. Pero todo nació en esta idea de Héctor en su tesis doctoral, que es que realizó un modelo físico de un teraspidimorfo, ¿vale? En este caso Ebirraspis, y lo metió en un túnel de viento para ver cómo el fluido reaccionaba. Él llegó a unas conclusiones que estos animales generaban unos vórtices en el caparazón y que estos vórtices, que luego comentaré, le ayudaban, porque lo voy a juntar con la discusión que os voy a contar, le ayudaban a mantener la estabilidad en el nado y sobre todo a nadar más eficientemente sin mucho gasto energético. Entonces, nosotros lo que planteamos es, vamos a estudiar esto, pero vamos a estudiarlo por algún sitio había que empezar y planteamos el grupo de los osteostráceos y su grupo hermano basal a estos, que son los galeáspidos, ¿vale? Y los planteamos porque los dos presentan una gran variedad de formas, los dos presentan formas que aparentemente parecen convergentes, es decir, son grupos que han llegado a la misma solución morfológica que nosotros creemos que es funcional de forma independiente, y además es muy curioso porque son dos grupos que estaban excluidos geográficamente. Es decir, todos los galeáspidos son exclusivamente asiáticos, mientras que todos los osteostracios son exclusivamente, digamos, de los continentes americano-europeo. ¿Vale? Principalmente de la Eurasia, Gondwana no aparecieron. Es decir, que dos grupos distintos, emparentados filogenéticamente, pero separados, morfológicamente muy similares, que adquieren formas muy similares, pero que están que nunca han estado juntos, lo que nos hace pensar de esto a qué se debe, o sea, por qué esta convergencia aparente morfológica. Pues lo que queríamos es analizar esto, si realmente eran convergentes, utilizando morfometría geométrica, y luego valorando si estos cambios eran hidrodinámicamente mejores o peores para estar hacer ciertas cosas o estar mejor adaptados a ambientes o no.
Entonces, para ello, pues eso, realizamos una búsqueda, en este caso fue bibliográfica, de taxones publicados, todos tenían que ser taxones enteros, obviamente, y hicimos una selección de unos 30 y más de 30 ejemplares, tanto de galeáspidos como de osteostracios, más o menos, teniendo en cuenta todos los grandes grupos o los grandes géneros que tiene el grupo. Para ello hicimos un análisis de morfometría geométrica, que tampoco voy a explicar aquí, pero bueno, básicamente es la aplicación del landmarks, puntos homólogos, en este caso habían algunos homólogos y otros que no lo eran, para caracterizar matemáticamente la forma de la cabeza. Con esto la idea que queríamos hacer es que estadísticamente testar si las formas que nosotros estábamos viendo que se parecían, matemáticamente sí lo eran. Y de esta forma decir, bueno, pues los dos grupos llegan a las mismas soluciones funcionales. ¿Eso qué quiere decir? ¿Vale? Pues eso es lo que queríamos hacer. Ahora comentaré, nosotros aprovechando este análisis morfométrico que hicimos, creamos un morfoespacio teórico y ese morfoespacio lo que nos permitió es elegir ir a buscar extremos, ir a buscar los extremos de nuestra nube de puntos, porque lo que nos permite hacer nuestro morfoespacio es caracterizar el cambio de forma a lo largo de los ejes. En este caso nos centramos en los tres primeros componentes principales. Básicamente utilizamos estos extremos para generar modelos tridimensionales. Y esto es otra de las cosas buenas que tienen estos grupos, que como os he dicho, presentan escudos cefálicos muy bien desarrollados, muy bien formados. Es decir, que resisten bastante bien la su formación o su proceso fosiliar genético. Con lo que en muchos casos estos ejemplares o estos organismos preservan la morfología real de su cabeza. Lo cierto es que en muy pocas ocasiones conocemos cuál es la morfología de la cola, como es en este caso de cefaláspides, de Falaspid, que son cosas muy excepcionales. Nosotros lo que hicimos, en los que conocíamos la cola, se la reconstruíamos igual, y en las que no se la conocíamos, generamos una cola modelo que se la aplicamos a todos por igual para evitar que si había alguna diferencia en la cola, esta pudiese afectar a los análisis. ¿Vale? Con eso llegamos a desarrollar 13 modelos, mitad osteostráceos y mitad galeáspidos, que más o menos resumían, como ahora veréis, la variación de forma de estos dos grupos. Para ello, todo esto lo hicimos porque queríamos comprobar, como os he dicho, cómo estos animales nadaban, o sea, si eran buenos nadadores. Nosotros es mucho más complejo hacer un análisis dinámico en el cual el animal está moviéndose, pero es fácil poner un objeto físico en un túnel de agua virtual y ver cómo el fluido se comporta alrededor de este objeto. Esto es fácil de hacer. Hay muchas Es más, esto se hace de forma habitual en túneles de agua y viento para analizar aviones, los Fórmula 1 y, en este caso, muchas veces objetos que se quieren optimizar su hidrodinámica, su aerodinámica. Este es uno de los trabajos que hizo, como os he dicho, el profesor Botella, aquí también de Valencia, que metió animales de estos en túneles de agua y túneles de viento. Problema de estos análisis, que son muy, muy costosos. Muy costosos porque no todo el mundo tiene acceso a un túnel de agua, a un túnel de viento, y obviamente cuesta mucho dinero y mucho tiempo preparar todo. Entonces, nosotros lo que planteamos es que, bueno, aunque son modelos y los modelos siempre pueden ser no exactos, sí que nos pueden dar una idea de cómo funciona el patrón. Y es lo que hicimos con estos animales. Metimos estos animales en un túnel de agua virtual y desarrollamos 297 simulaciones distintas, teniendo en cuenta diferentes taxones, teniendo en cuenta diferentes ángulos de ataque, es decir, ahora lo veréis cómo el animal se va enfrentando a la columna de agua y además planteamos dos escenarios distintos. Como os he dicho, ya se ha comentado, además se comentó en la charla anterior, que muchos de estos animales se supone que serían bentónicos, básicamente porque estarían la forma o lo que se les supone que harían serían vivir sobre el fondo sin hacer mucho más. Nosotros queríamos testar si funcionaba mejor estando en el agua o estando pegados al suelo, y eso es lo que hicimos. Entonces, hicimos para todos los modelos diferentes ángulos de ataque, diferentes velocidades, y todos los testamos en diferentes escenarios, tanto nadando en la columna de agua como nadando cerca del fondo, ¿vale? Como veis, los ángulos de ataque, tradicionalmente, sobre todo para aviones, se calculan hasta 70 grados de ángulos de ataque, y es lo que hicimos nosotros, aunque obviamente desde un punto de vista biológico nos llegamos a la conclusión de que un animal no va a nadar mirando para el cielo, va horizontal, que puede en algún momento cabecear un poquito hacia arriba o hacia abajo, pero estaríamos en el orden entre los 0 y los 20 grados de ángulos de ataque. Pero nosotros, para que nuestros datos fueran comparables con los que se hacen otros estudios hidrodinámicos, y preferimos hacer todos estos ángulos. Es el escenario pelágico. El bentónico hicimos lo mismo, lo único es que cogimos el tubo
lo partimos por la mitad, lo pegamos al tubo, a 0,1 distancia del tamaño del cuerpo para estandarizar, a media distancia, a media distancia del tamaño del cuerpo y a una distancia de cuerpo, para ver cómo afectaba el hecho de que estuviesen pegados o no al fondo. Pues nuestros resultados son estos, como veis, no me voy a meter mucho por no alargarme, pero lo que hicimos estos 9 de puntos en nuestro morfoespacio, en el cual, como veis, tanto los puntos rojos como los puntos azules que hacen referencia a los dos grupos que estamos estudiando, los galeáspidos y los osteostráceos, están más o menos distribuidos a lo largo de todo el eje. Si veis, están puntos rojos, puntos azules, puntos azules, puntos rojos, puntos rojos, puntos azules. Es decir, la distribución es similar. Es decir, desde un punto de vista morfológico, sí que parece que existe una convergencia. Es decir, hay formas similares en los dos grupos. Y esto es lo que os digo, que es lo que aprovechamos nosotros. Cogimos y dijimos, vale, si esta es nuestra nube de puntos, lo que estamos viendo es que cuando tenemos la PC1, lo que nos está diciendo cuando me muevo en este eje, en el eje de X, si me voy hacia la derecha, lo que suele pasarme es que mi cabeza se expande lateralmente y si me muevo hacia valores negativos del eje X, lo que suelo hacer es alargarme, adquiero formas más fusiformes. Los otros ejes pasan cosas parecidas. El eje 3 pasamos de formas muy redondeadas a formas con procesos muy desarrollados y el PC2 de formas más triangulares a formas más redondeadas. Es decir, cada eje nos explica parte de la variación de las formas que vemos en nuestra variación real de formas. Pues bueno, que pusimos todo esto en nuestro túnel de viento, de agua, hicimos los análisis. Vale, cuando los vemos cortos es una selección, ¿vale? La mitad son osteostrazos y la mitad son galeáspidos. Cuando los vemos en corte lateral, pues el tema es que pues, la visualización de los datos es en 2D, vemos que el punto rojito es un aumento de la presión, es una presión positiva, es decir, se está generando una fuerza de resistencia al avance y se crean pues, puntos de presión negativa tanto arriba como abajo. La verdad que aquí no se puede visualizar muy bien, pero cuando lo ponemos en vista lateral, y aquí lo que estamos viendo, si os fijáis arriba a la derecha, hay 4 modelos con 4 rayitas. Cada una de las rayitas nos está implicando que cada uno de los frames que está pasando es el corte que se le está haciendo al animal, desde su morro hasta la parte de atrás, y a los diferentes ángulos de ataque, a 0, a 10 y a 20 grados de ataque. Y vemos que pasa algo bastante común en todos ellos, ¿vale? Dependiendo de la posición y dependiendo del ángulo, pues si vamos, por ejemplo, a los de abajo, vemos que me voy a centrar en el de abajo a la izquierda, que se generan como 2 puntos azules arriba, ¿vale? Se me generan aquí, se me generan también, a ver que te vea, en este se vuelven a generar, en este no se ve, en este se generan. Es decir, que algunos generan patrones distintos. Estos patrones distintos lo que significa es que se comportan hidrodinámicamente de forma distinta. Lo que nos está diciendo que están haciendo cosas distintas dentro de la columna de agua, ¿vale? Eso ya nos da una pista de que seguramente ecológicamente estos animales eran mucho más diversos de lo que pensábamos. Vale, pues estas dos bolitas que os estoy comentando, estas dos marcas azules que se ve muy bien en algunos ejemplares, nosotros lo interpretamos, esta marca azul son puntos de baja presión, es decir, ahí se está produciendo una presión negativa, en los cuales se produce una absorción. Y esto, como os digo, ya lo describió Héctor en sus trabajos previos, tanto en túnel de agua como el túnel de viento, en lo que vio la generación de estos típicos molinos o remolinos de aire que se forman muchas veces cuando pasa un avión. Pues estos molinitos están asociados, se forman en la punta del animal y se distribuyen, como podéis ver en muchos de los ejemplos, a lo largo de toda la cabeza. Esto es súper interesante porque él lo identificó rápidamente como lo que se llaman los leading edge vórtices, los vórtices de ataque, esa generación de vórtices de ataque. Estos vórtices, si los comparamos, pues vemos los colores se generan en la parte de arriba de muchos de los animales y estos colores distintos lo que quiere decir es que giran en dirección contraria, es decir, unos giran en la dirección de las agujas del reloj, los azules, y los rojos giran en contra de las agujas del reloj, que es exactamente lo que pasa en lo que vemos en la realidad. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué hacen estos vórtices? Pues estos vórtices es súper interesante porque la naturaleza lo utiliza en muchísimos organismos, pero nosotros lo explotamos de forma brutal con, por ejemplo, los diseños de aviones en forma de ala delta. ¿Vale? Lo que hace la ala delta es que el aire, conforme empieza a rozar con el ala, empieza a enrollarse y a girarse. Lo que hace es que genera como un pequeño tornado encima del ala. Si pensamos en un tornado
no es más que una baja presión, que lo que hace es que el aire que está fuera, como hay un núcleo que presenta una presión negativa, empieza a chupar el aire de fuera hacia adentro, de forma que va absorbiendo todo lo que hay. Básicamente eso es la interpretación, a ver, en biomecánica de aviones se sabe, pero es la interpretación que se hace de este tipo de estructuras en biología. Estos vórtices lo que hacen es que chupan y mantienen al animal en sustentación, o sea, permite que el animal vuele en el agua sin ningún esfuerzo, básicamente generando simplemente por su forma estos vórtices que hacen que el animal se quede de alguna manera sin mucho esfuerzo en una posición y nadando de forma muy eficiente. Pues esto lo hemos visto en muchos grupos de estos animales, ¿vale? Lo importante, que este tipo de análisis no solo nos permite analizar los patrones visuales como podríamos hacer con un túnel de viento o un túnel de agua, sino que además, al igual que los túneles de agua y viento, nos permite obtener información física, física real de cómo interactúa el modelo. Nosotros, hay muchas variables físicas que podemos obtener. Nosotros, porque tradicionalmente se hace así, lo que se utilizan son dos variables principales, que son el drag, que es la resistencia al avance, y el lift, que es la generación de sustentación, es decir, que una estructura por sí misma permita generar fuerzas que suban. Normalmente pues, funcionan como un avión. Cuando el lift es mayor que el drag, pues presenta, o sea, cuando un objeto genera mucho lift, será muy fácil de avanzar, de levantarse y volar, pero si genera mucho drag, le costará mucha energía avanzar. Entonces, una optimización es obtener suficiente lift, el lift, pero ser muy conservativo con el drag, o sea, no generar mucha resistencia. Esto lo aplicamos a nuestro análisis y lo que vimos es que había una correlación muy clara entre los diferentes grupos de galeáspidos y de osteostráceos, como ahora veremos. Entonces, estos un poquito son los resultados que Ah, le obtuvimos. iba a preguntar que a quién le mandaba la carta, ¿A quién? ¿A mí? porque, No, porque, supongo que no iba para mí, ¿no? Bueno, lo que hicimos es obtuvimos esa información de drag y de lift, de resistencia y de sustentación, y vimos a cada grado de inclinación del animal como en estos datos. Entonces, si nos quedamos con el drag, vemos que hay animales, como es el Oleoaspis, que genera cantidades enormes de drag. Es decir, este animal aparentemente o con este parámetro no estaba bien adaptado a ser eficiente, digamos, en un nado pasivo, porque generaba mucha resistencia. Pero por el lado contrario, si veis el morado, tenemos este Regmaspis, que en este caso es un galeáspido, que si fijáis, es una estructura fusiforme, es un animal que tenía un cuerpo tan adaptado al agua que generaba muy poca resistencia al avance. Es decir, que ya vemos que hay animales que no están adaptados de la misma forma a cómo se comportan respecto al flujo. Y con el lift nos pasa lo mismo o al revés. Tiene lógica. Este animal, el Oleaspis que lo tenéis aquí otra vez de rojo, veis que es el que peor lift que genera, es decir, por sí mismo no es capaz de generar una buena sustentación. Si eso le sumas además que es el que más resistencia genera, te digo yo que este animal no sería un nadador activo en el pélagos de los ecosistemas devónicos o silúricos. Sin embargo, como veis estos de aquí, los de la derecha, el Pentatiareaspis, Tremataspis o el Regamaspis, son los que tenemos arriba, que son los azulitos morados, que son los que mayor lift generan además. Es decir, si vamos a recordar el que teníamos antes, tenemos un animal que genera bastante lift y que genera muy poco drag. Es decir, este animal, sin saber nada de biomecánica de fluidos, yo os diría que es un animal que está muy bien adaptado a vivir en la columna de agua. Es decir, no es un animal que estaría asociado al ventos, como os ha dicho hasta ahora. Pero nosotros queríamos testar, a lo mejor es un artefacto, vamos a ver qué pasa. Vale, pero antes de eso, lo que comprobamos con este lift y drag es que la morfología estadísticamente podíamos comprobar que existía una correlación entre el cambio morfológico y la eficiencia al nado. Y básicamente esta correlación la encontrábamos en el PC1, que es la que veíamos antes. Es decir, animales más fusiformes a la izquierda, animales con más expansiones a la derecha. Es decir, seguramente, por lo que estoy diciendo, animales bien adaptados al nado en aguas abiertas y animales que no estaban bien adaptados al nado en aguas abiertas. Entonces, ¿dónde podían nadar estos? Pues es lo que intentamos comprobar. En ambientes, digamos, bentónicos, pegados al suelo. Y fijaos qué curioso cómo mola. Cuando los animales están pegados al suelo,
¿vale? Que es esto, el 0,1 hace una referencia, ese animal mide 1 metro, lo hemos puesto a 10 centímetros del suelo, estos animales eran todos muy pequeñitos, vemos que todos generan cierto lift, cierta sustentación, y vemos que algunos, cuando los alejamos, pierden barbaridades. Es decir, que es una persona o es un animal de ser relativamente eficiente a simplemente separarme del fondo a perder esta eficiencia hidrodinámica. Vemos que algunos no es tan importante. Volvemos a nuestro amigo Rec Maspis. Vemos que le da igual estar pegado que separado. Prácticamente genera lo mismo. Mientras que otros, ¿vale? Como Cephalaspis o Pentiaraspis o el Geraspis, vemos que el hecho de estar pegados al suelo generan una sustentación brutal que en cuanto la separamos un poquito la pierden, ¿vale? Esto, de nuevo, no hemos descubierto América, existe una cosa que se llama el efecto de fondo, el ground effect, que es que cuando un animal está planeando literalmente muy cerca del fondo, se generan unas presiones abajo que lo que hacen es que repelen al animal del fondo y lo empujan hacia arriba. Esto lo habéis visto seguro muchas veces sin daros cuenta. Cuando una manta o una raya está flotando por el fondo del mar o tenemos a un pájaro que está planeando pegado a la superficie del agua, básicamente está aprovechando este efecto. Es decir, al pegarse al fondo, lo que genera es una fuerza positiva en el cual esos vórtices o ese fluido intenta salir y te levanta el animal de forma pasiva. Es decir, que lo que vemos, resumiendo, es que hay animales, vamos a quedarnos con esto de la izquierda, con Cephalaspis, por ejemplo, que genera un buen efecto de fondo, es decir, es más eficiente volando o nadando en el fondo que volando en la columna de agua. Pero si os fijáis, el Rec Maspis no genera este efecto de fondo, es decir, que es un animal que el fondo no le afecta, no tiene sentido que este animal esté viviendo allí. Y tenemos todo lo contrario, que seguramente es un animal que, como hemos visto, podría estar viviendo en la columna de agua. Luego tenemos animales raros como el Marcoteraspis que estas estructuras no acaban de facilitar o ser mejores para la natación. Lo que al final nos llega a la conclusión de que a lo mejor estos procesos no tenían por qué estar relacionados con la natación, sino que podrían tener otras funciones. Muchas veces se habla de anclaje al sustrato o de que podrían soportar algunos órganos sensoriales. De nuevo, esto es a día de hoy es un invento que con el tiempo esperemos que se pueda comprobar. Entonces, no me voy a enrollar en esto, pero básicamente la conclusión a la que llegamos es que el análisis el Compute Fluid Dynamics, la dinámica de fluidos computacional, nos muestra que no todos los peces o no todos estos animales con caparazones distintos se comportan de la misma forma hidrodinámicamente, aun siendo parecidos. Vemos que hay una variación importante en su eficiencia natatoria, hidrodinámica. Vemos que hay formas mejor adaptadas a vivir en el fondo y otras mejor adaptadas a vivir en la columna de agua, lo que nos llega a la conclusión de que esa idea de que pobres bichos feos, tontos, cabezones sin aletas tendrían que ser comedores de fango, pues no, lo que estamos viendo es que su ecología debe ser mucho más compleja de la que pensábamos y que deberían estar mucho más diversificados en todas las cadenas tróficas y posiciones dentro de los ecosistemas acuáticos. ¿Vale? Básicamente es el resumen. No quiero extenderme por no tirar. Pues como os he dicho, es un trabajo que empezamos muy preliminarmente con Humberto ya hace unos años y que él está continuando esta línea de investigación en el cual nosotros nos hemos centrado en osteostráceos y galeáspidos. Pero como os he dicho, la vida o la diversidad de taxones con caparazones bien formados es muy, muy grande. Y un grupo muy, muy grande, y que es en el que está trabajando ahora Humberto con algunos estudiantes, son los heterostráceos. ¿Vale? Que estos presentan, como veis algunos aquí, el primero, los Naspis o cualquiera de estos, parecen verdaderas naves espaciales. Es decir, que parece que son cosas o estructuras muy bien adaptadas a la natación, en las que vemos, como os digo, eso que os comentaba antes, aletas o placas dorsales, placas cornuales, es decir, animales que tú dirías que este animal tiene que volar muy bien. Si yo le pongo un reactor a esto, tenéis el shuttle espacial del MAS. Y obviamente lo que estamos haciendo es, vamos a intentar inferir si estas variaciones que estamos viendo en las formas, tanto en las aletas como en el rostro, como en las placas dorsales, si realmente están influyendo hidrodinámicamente. Es decir, hemos creado modelos artificiales en los cuales hemos cogido un modelo base y le hemos ido cambiando las estructuras de forma artificial para comprobar si este mismo modelo con nariz larga, corta y muy corta se comporta hidrodinámicamente de forma distinta, podemos llegar a la conclusión de que estos animales estarían haciendo cosas distintas en los ecosistemas.
que es un poquito, cosas más que distintas, podrían estar mejor adaptados al nado activo. Y un animal que esté bien adaptado al nado activo es que sea un buen nadador y que obviamente no estaría ni mucho menos asociado al fondo. Pues básicamente es lo que me daba miedo. No, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Me da a seguir? Yo creo que Estamos sí, ¿no? muy bien en tiempo, doctor Carlos. Vale, pues Adelante. entonces, pues voy a seguir como esto, voy a hablar de mi libro, ¿vale? Que esto de alguna manera es donde empezó toda esta historia, porque yo, como ya os he dicho, yo empecé mi tesis doctoral con sistemática y bioestratigrafía de conodontos del Devónico. Mi formación biológica lo que hizo es tirarme a mí hacia preguntarme aspectos más biológicos de los conodontos. Yo creo que cualquier geólogo que esté aquí, incluso algún biólogo que haya tenido paleontología, sabe que los conodontos es un grupo maravilloso y excepcional, con un registro fósil brutal de más de 300 millones de años para la bioestratigrafía y la datación, así como para la búsqueda de recursos minerales y naturales. O sea, son como herramienta geológica, son de lo mejorcito que hay. O sea, pocos fósiles pueden hacer más que esto. Sin embargo, como biólogo, yo quería saber qué eran, porque como ya comentó la semana pasada Katia la presentación, pasó muy por encima, yo voy a poner un poco más, pues habían aspectos, esto me lo salto porque no sabía si me iba a dar tiempo, me hacía preguntas más biológicas, más allá de biológicamente qué son, que ahora a lo mejor pongo una diapositiva y os resumo, era esta gran diversidad de formas. Tenía que explicarnos algo, al igual que teníamos con las formas de las cabezas de los peces, estos animales tenían unos dientes con unas formas extremadamente diversas, ¿vale? Entonces, la idea es para qué servían estos dientes y qué información podíamos obtener de ellas. Entonces, muy breve introducción, porque no sé hasta qué punto conocéis el grupo de los conodontos. Ya la semana pasada nos introdujeron como un grupo de cordados. Yo casi considero, hay mucha disputa al respecto, pero considero que tranquilamente pueden ser un grupo de cordados de vertebrados muy primitivos. Es demás, cuando se hacen análisis cladísticos, salen como un grupo derivado dentro del grupo de los vertebrados, mucho más derivados que misines y lampreas, principalmente porque estos dientes que presentan, aunque los llamamos dientes, y desde el punto de vista del desarrollo son análogos a los dientes de los vertebrados porque tienen, digamos, aparecen en dos momentos de la historia evolutiva del grupo de los vertebrados, presentan los mismos tejidos, ¿vale? Los dientes de conodonto están formados por hidroxiapatito y tienen diferentes tejidos que se parecen muchísimo a los esmaltes de los vertebrados. Es decir, que podríamos decir que funcionalmente funcionan como dientes, crecen como dientes y tienen una histología, probablemente una mecánica muy parecida a los dientes. Pues estos animales pues son pequeños pececitos o como si fueran anguilas, no sé si os conocéis las anguilas o pequeñas gulas con dientes, que es lo que lo caracteriza del resto de grupos. Y es más, su anatomía tiene unas características que sin duda los meten dentro del grupo de los cordados. Si además decimos que tiene un tejido hipermineralizado como es el fosfato o el hidroxiapatito, pues no, y además más aspectos que podrían entrar ahí, pues no es descabellado pensar que podría ser un grupo de vertebrados, aunque como os digo, hay una polémica actual bastante importante al respecto. No es muy polémica, pero hay un grupo de personas que no acepta que estos sean vertebrados y una mayoría o que no le importa porque no le va o que entiende o acepta que sean vertebrados. Entonces, como veis, estos dientecitos están en el registro, se ubican en la boca y su registro fósil es brutal. Brutal, me refiero a que con unos pocos kilos de muestra, si tenéis suerte, podéis sacar cientos y cientos de ejemplares. Como son fosfáticos, al igual que el resto de vertebrados, su registro fósil es bastante bueno. Como veis, en las características, es el primer ejemplar que se encontró. En el dibujo de cámara clara se ve un poquito mejor. Tiene una cola postanal soportada por radios, tiene miómeros, tiene una estructura longitudinal que se interpreta como la notocorda y luego tiene una cabeza con órganos sensoriales pares y asociados a la cabeza, pues los conodontos que funcionarían como dientes. Es por ello que durante muchísimo tiempo se han interpretado, pues bueno, estos animales deberían estar relacionados con la adquisición de alimento dentro del animal. ¿Vale? Sin embargo, hay una polémica importante. Y os digo por qué. Porque estos animales, el animal más próximo que anatómicamente que existe, podría ser el Amphioxus, la lanceta, y sabe que es un animal filtrador. Además, sabemos que estos animales crecían por acreción de tejido, es decir, que durante la vida del animal estaban cubiertos por tejido blando, lo que de alguna manera dificultaba que un elemento de este tipo pudiera ejercer una función de diente si es como si tuviese la encía recubriéndome el diente.
Esto llegó, pues que veo una hipótesis importante o un grupo de investigadores que considera que los conodontos son estructuras de soporte de un órgano ciliar que, digamos, filtraría. O sea, en contraposición hay otro grupo que piensa, si os fijáis, lo que veis aquí son ejemplos de conodontos a la izquierda y dientes de tiburón a la derecha. O sea, morfológicamente son dientes, lo que pasa es que a una escala más pequeña. Esto obviamente dijo, pues si son dientes, pues tienen forma de diente y se parecen a los dientes, seguramente funcionaban como dientes. Claro, esto tiene consecuencias muy importantes para la interpretación ecológica de estos animales dentro de los ecosistemas y de las cadenas tróficas. Pues no es lo mismo ser un suspensívoro que está en el suelecito esperando a ver si me cae algo comiendo sedimento, a ser un animal que activamente busca, probablemente se ha propuesto que podría ser un buen cazador por los grandes ojos que tiene, pero que sabemos que activamente procesa alimento de forma muy eficiente y muy diversa, es decir, que comerían mucho de muchas cosas. ¿Vale? Entonces, esta propuesta, o estas dos propuestas, yo creo que en los últimos años la mejor probada es la de la función como diente, no filtradora, porque se han encontrado evidencias de microdesgaste, se han hecho análisis de oclusión, los primeros que se hicieron fueron de forma física, o sea, poniendo los elementos uno encima del otro, en el microscopio electrónico, lo que dificulta un poquito su análisis, y haciendo análisis de microestructuras, y haciendo láminas delgadas para ver cómo se disponían los cristales, viendo que habían estructuras cristalinas o organización cristalina muy similar a la que podríamos encontrar en otros vertebrados, de forma que sabemos que los cristales de los vertebrados y muchos vertebrados se organizan de forma distinta porque están sometidos a mucho esfuerzo mecánico por culpa de su función como dientes. Pues habían como tres bases que decían, esto pueden ser dientes. Pero, de nuevo, no estaban las técnicas desarrolladas hasta el punto de poder decir, bueno, estos son eventos o son aproximaciones que pueden ser, pues eso, por analítica, no analítica, sino por comparación. Entonces nosotros, y gracias al hecho de que teníamos acceso a buen material y sobre todo bueno, voy para atrás, el acceso a estos tomógrafos de alta resolución, como es el sincrotrón, pues intentamos recoger todos los conodontos que pudimos, que ahora os comentaré, que forman clústeres, que son agrupaciones naturales, para intentar valorar cómo pudo ser la función de diferentes organismos a lo largo de su historia evolutiva para entender si ecológicamente podían estar haciendo cosas distintas. Entonces, como he dicho, empezamos a coger elementos, que estos elementos, lo que digo, se conocen desde hace más de 100 años, que básicamente los conodontos están formados normalmente, hay mucha diversidad, pero normalmente por 15 elementos distintos, de los cuales se presenta una simetría bilateral. Normalmente cuando el animal se muere se desarticulan y lo que tenemos son los elementos cada uno por su lado, pero a veces en la diagénesis se quedan juntos y fosilizan. Hasta ahí es maravilloso. El problema es que se conocen desde hace, eso, como digo, desde 1912, 15 ya se conocían, pero no se podían estudiar porque al ser tan pequeños y estar todos pegados unos con otros no se veía nada. Pero el sincrotrón, como os he dicho antes, nos ha permitido escanearlos y digitalmente separarlos unos de otros. Con esto que hemos podido hacer, pues valorar los diferentes análisis que se han hecho sobre la oclusión de los conodontos. Porque hasta ahora, cuando yo empecé a trabajar, este es el único trabajo que había en el que se proponía un ciclo causal simple en el cual los elementos funcionan como una tijera. Pues nosotros empezamos a trabajar y empezamos a meter diferentes géneros, todos con la misma dinámica. Digitalmente valoramos cómo podrían ser estos animales ocluyendo, valoramos cómo interaccionaban las estructuras a lo largo del ciclo, porque nos permitían cortar los modelos en cualquier parte de ese ciclo que estábamos generando. Nosotros, la primera vez, lo que hicimos es analizar la microestructura, porque se había dicho que habían variaciones en la microestructura asociadas a la función, y lo que vimos es que en este taxón, ahora volveré aquí, si os fijáis, cuando esto se mueve como si fuese una mecedora, como una tijera. Pues cuando la parte ventral está junta, los diferentes surcos y los diferentes crestas articulan como si fuese una cerradura. Pero cuando se juntan las dos partes de arriba, la parte más dorsal, no hay estructuras que unan. Es decir, nosotros propusimos que esta parte era la que eficientemente mejor transmitía las fuerzas. Es decir, si el animal masticaba, masticaba por aquí. Y aquí haría algo, pero menos. Tener en cuenta que es un animal que no tiene mandíbulas. Entonces nos fuimos a ver si había desgaste y efectivamente, si os fijáis, encontramos que justo en esta zona los dentículos estaban muy redondeados o incluso desaparecían. Lo que nos llamó la atención es que en estas dos zonas encontramos que la microestructura era distinta. Es decir, aquí encontramos una microestructura y aquí encontramos otra microestructura, que ahora os la voy a poner en grande para que lo veáis.
Fijaos, esto es lo que encontrábamos en la parte que había mejor oclusión, es decir, lo que se llaman bundles, es abanicos de cristales dirigiéndose en diferentes direcciones. Esto es lo que genera lo que se llaman planos de decusación. Es una estructura típica que encontramos en vertebrados muy evolucionados. Básicamente, un problema del esmalte es que es uno de los elementos más duros de la naturaleza, pero a la vez de los más frágiles, como un cristal, porque es muy poco elástico. Prácticamente más del 95% es mineral y hay muy poca materia orgánica que permita esa flexibilidad. Entonces, una forma de evitar romperse es complicando la estructura. De forma que si un día me rompo, imaginaos que tengo una grieta y me rompo, en cuanto llego a un plano en el que los ángulos de los cristales es distinto, la energía que necesito para romper el cristal es muy alta, lo que hace que este cambio de direcciones me frene la rotura. Si os fijáis, esto lo tenemos en esta parte, que es la cuadrada de aquí, lo tenemos en la parte de dentro del conodonto, una parte interior, una cosa que no sabía lo que era, pero fijaos que la parte más dorsal, los cristales cambian. Esto es una parte peligrosa, porque si yo creo una rotura en la capa superficial, si os fijáis, la rotura pasa de capa a capa, siguiendo una línea de cristales y me puede romper el conodonto. En un animal de 1 milímetro, perder medio conodonto implica no poder comer y morirme. Es decir, que encontramos que hay microestructuras distintas, y microestructuras muy complejas y microestructuras muy sencillas en el mismo conodonto. Pues aquí la sorpresa nos la llevamos cuando hicimos ese análisis de elementos finitos. Como tengo estos modelos 3D, yo podía generar estos modelos y como es un esmalte, pues las propiedades físicas del esmalte. Y si os fijáis, una cosa que me llamó mucho la atención es que el estrés, si os fijáis, se acumulaba o se acumula la parte de abajo. Y esta parte de abajo es justo esta parte donde encontramos toda esta microestructura tan compleja, tanto esta como esta. Es decir, que sin querer validamos el hecho de que podemos utilizar los elementos finitos en conodontos, porque es un problema de estos modelos biomecánicos. Nosotros es imposible testar si este modelo es real, porque no voy a coger un conodonto, lo voy a poner en una máquina, lo voy a apretar y voy a sacar un patrón interno, es imposible. Pero de alguna manera corroborar que donde hay más estrés hay microestructura más compleja y donde no lo hay microestructura muy sencilla, es una forma indirecta de llegar a la conclusión de que, oye, que sí, que este animal estaba respondiendo a unas necesidades biomecánicas y que si este animal estaba machacando tenía que estar, pues eso, preparado. Pues esto lo hemos hecho para muchos grupos de conodonto. Este ha sido Furnicius, lo hemos hecho con el Burmiella, Pseudofurnicio, Nazodos, un montón de géneros. Y lo que hemos comprobado es que prácticamente cada morfología nueva que analizamos presenta un ciclo distinto, es decir, procesa de forma distinta y probablemente procesa de forma distinta porque comían cosas distintas. Es decir, esta diversidad morfológica obviamente tiene que estar de alguna manera ligada con una diversidad trófica, es decir, comen cosas distintas y tienen diferentes funciones dentro de los ecosistemas. Esto ya a día de hoy se está probando desde el punto de vista isotópico. Ya se ve que los diferentes grupos de conodontos tienen diferentes posiciones dentro de las cadenas tróficas en base a estudios isotópicos, que es algo que pues con el futuro me tengo que meter yo también porque tenemos varias cosas. Porque el siguiente paso era analizar esto, es decir, los conodontos vemos que la morfología está dando respuesta a aspectos ecológicos, es decir, es un animal que come algo y que eso que está comiendo está condicionando la forma. Pues, oye, vamos a ver cómo estos cambios de forma nos están explicando las cosas. Entonces yo me fui, aprovechando que mi tesis la hice en el devónico inferior, hay un taxón muy común que es el Polignathus pyrenae, hay Polignathus Polignathus, cuyo primer taxón es Polignathus pyrenae, descrito en España, que vemos que pasamos de formas muy sencillitas a formas muy complejas. Yo tuve la suerte de que se han encontrado clústeres, que aquí tenéis fotos son bichos pegados. Pues yo me escaneé todos estos animales para generar mis modelos tridimensionales. Y yo lo que quería analizar es, desde un punto de vista mecánico, esta transición de un animal de lámina, como un cuchillito, a un animal con unas plataformas muy anchas, muy desarrolladas, con muchas crestas, con muchos surcos. Y esto, ¿qué significado biomecánico tenía? Pues como os he dicho, escaneé todos estos bichos y generé un modelo en base a uno de estos modelos, el que estaba más completo. Entonces hice lo mismo que hice Strack, generé un modelo de oclusión, comprobé que mi modelo estaba corroborado por microdesgaste, es decir, si yo os digo que estos animales ocluían, yo debo demostrarlo que eso era así, y básicamente es la existencia de microdesgaste o no. Y lo que hice es lo mismo que hice con el otro trabajo. Le pego un corte, la parte que yo pensaba que era la mejor indicada para transmitir energía, y lo bueno es que este corte resulta que es un carácter sistemático del grupo. Esta sección bidimensional se utiliza en sistemática.
y es un carácter evolutivo. Es decir, que es cómo están desarrollados estos agujeros, que se llaman los surcos adcarenales, y cómo está de desarrollada la cavidad basal, que los más primitivos es un agujero, o sea, todo el conodonto por abajo es un agujero, mientras que los más desarrollados este agujero se da la vuelta, se invierte. Es como si le damos la vuelta a un calcetín y se nos queda para arriba. Y aquí la cavidad basal es este puntito de aquí, porque los lados se me han subido para arriba y se me han unido al resto del conodonto. Pues nada, nosotros hicimos lo mismo que hemos hecho, que os he explicado antes. Esta malla, le pusimos unas cargas, escalamos todo para que para analizar siempre estos aspectos nos interesa analizar la forma, no el tamaño, y vimos los resultados. Y nos salió, sin quererlo ni verlo, perfecto. Es decir, los colores quiere decir colores más verdes, muy estresante, colores más rojos, poco estresante. ¿Qué tenemos? Que ante las mismas condiciones, los conodontos más primitivos de este género estaban mecánicamente más estresados que los más derivados. Es decir, estos últimos aprenden, o sea, el cambio morfológico seguro que está dirigido para una optimización en su forma. Y esta optimización la resumo en dos partes. Uno es este cambio de esta cavidad basal, que es lo que veis. Todo el animal es un agujero, reduzco mi cavidad basal al mínimo, porque es un punto de acumulación de estrés, y luego desarrollo mis plataformas y mis surcos adcarenales. Cuanto más surcos desarrollo, seguramente me permite una mayor articulación, más se me distribuyen las fuerzas más homogéneamente y me genera menos estrés. Es decir, que por primera vez fuimos capaces de transferir esta información mecánica a información taxonómica, información mecánica, y entender esto en aspectos ecológicos. Es decir, los bichos, estos animales hacían cosas distintas. Los primeros no comían lo mismo que los últimos. Estarían diversificando en los ecosistemas. Y lo más interesante es que esta formación de plataformas se ha producido de forma reiterada en la evolución del grupo. O sea, tenemos elementos de láminas, un cuchillo, que desarrollan sistemáticamente plataformas, láminas que desarrollan plataformas. Es decir, es una solución biomecánica, funcional y trófica muy repetida en el grupo de los conodontos. Entonces, no me voy a meter, pero bueno, creo que por primera vez tenemos la oportunidad de leer de alguna manera la información escondida, la forma de los conodontos, que es brutal, desde una forma ecológica, de una forma trófica. O sea, qué implicación tiene desde el punto de vista trófico y por tanto su importancia en los ecosistemas mesozoicos. Entonces, todo esto, vuelvo a resumir, pues creo que más o menos creo que bien de tiempo, nos permite resumir un poquito la idea del grupo y la idea de lo que hacemos. Os he presentado 4 ejemplos, obviamente hacemos muchas más cosas y muchas veces aplicamos las mismas metodologías a diferentes grupos. Lo bueno de toda esta metodología es que no es exclusiva de este grupo, que es aplicable prácticamente a cualquier bicho que se mueva, que es una cosa muy buena, que lo que hace es que si tú te especializas en algún tipo de estos análisis, no te estás quedando encajonado en tu grupo de trabajo, sino que una vez acabes la investigación, siempre puedes saltar a otro grupo y seguir trabajando de una manera similar. Pero de nuevo, lo que quiero deciros es que estas técnicas nos han abierto un abanico impresionante para estudiar esta gran diversidad de formas de vertebrados del pasado, que sin ellas seríamos incapaces de conocer cuál ha sido nuestra historia evolutiva. O sea, conocer o intentar inferir cuál ha sido la historia de nuestro linaje en base a los 4 animalitos que nos quedan hoy en día es una locura, porque además estamos completamente equivocados. Como os ha dicho, mixines y lampreas son grupos muy derivados dentro de su carácter primitivo. Los tiburones, aunque parezca lo contrario, de nuevo es un grupo bastante derivado de animales, porque es un grupo que tiene una tendencia a perder osificación. O sea, esos esqueletos cartilaginosos, los primeros tiburones estaban llenos de espinas, todos escamosos, dientes muy parecidos, o sea, tenían un esqueleto mucho más desarrollado que los que tienen los tiburones actuales. Y si no conocemos y si no o intentamos, por lo menos en el estudio de los vertebrados primitivos, si no tiramos mano al registro fósil, nos lo estamos perdiendo prácticamente todos los capítulos. Tenemos las últimas hojas del primer capítulo con los agnatos que tenemos y algunos de los últimos capítulos, pero sin conocer exactamente cómo ha sido nuestra historia. Pues nada, simplemente pues agradeceros de nuevo la atención. Como digo, estos son trabajos que hemos desarrollado desde el grupo EBER, en el cual yo soy parte de él, y principalmente pues, son trabajos que he desarrollado conjuntamente con Héctor Botella, el profesor Héctor Botella y el doctor Humberto Ferrón, ambos pues, que trabajan conmigo en la Universidad de Valencia. Pues nada, espero no haberme pasado, yo creo que he ido aceptablemente bien, sorprendente para mí. Y nada, pues estoy aquí para vuestras preguntas.
Sí, doctor, Carlos, una excelente conferencia, realmente tiene muchísimas felicitaciones, realmente nos complace mucho que nos haya apoyado con Ah, esta conferencia. Está, encantado. sí, están, de hecho, si ve el chat del público, le manda muchas felicitaciones, muchos saludos. Déjeme ver, aquí hubo unas preguntas. Hubo una pregunta, bueno, que Sí, si quieres, como hay tantas, me lees la que tú consideres y las sí, contesto. Yo yo, encantado. yo creo que voy a seleccionar una de las preguntas porque sí, la mayoría son Hasta felicitaciones. ahorita me dejaron entrar. Sí, sí, de hecho la mayoría son felicitaciones, sí, por todo su trabajo. Déjenme ver, acá están. Voy a escoger una de las preguntas. Y sí, creo que está. Sí, es una exposición muy interesante, Alan. Chavarría, saludos. Verónica, excelente seminario. El análisis de la oclusión del conodontos está hermoso y muy interesante. Es impresionante la cantidad de información que se puede obtener con la tecnología, ¿no? Bueno, aquí, de hecho, el doctor Alan menciona cómo va a afectar el uso de la inteligencia artificial en este tipo de estudios. Yo la verdad es que todavía no me lo he planteado, Ujú, pero sí que es cierto, bueno, para escribir trabajos me da miedo, ujú, me da pánico porque ya tengo alguna doctoranda que ya la he pillado con el ChatGPT escribiendo los trabajos. Y me dice, no, no, lo utilizo para que me ayude a estructurar las ideas. Y se me ocurrió hacer alguna prueba y la verdad es que funciona bastante bien, se equivoca. En ciencia se equivoca, pero te permite establecer unas estructuras. Para escribir, para hacer ciencia, no lo sé, yo lo he planteado y ya me han dicho que existe, yo no lo he hecho nunca, pero por ejemplo, todo lo que hacemos de tomografía, quizás una de las partes que más nos cuesta es generar esos modelos tridimensionales. El ejemplo que he puesto de Grotius lo hizo una alumna que estuvo con nosotros haciendo la maestría aquí en Valencia y yo creo que estuvo, y yo creo que no ha acabado, tranquilamente más de un año solo con un ejemplar, pero más de un año y trabajando todos los días, porque es complicado interpretar los grados de píxeles de gris, este más gris, menos gris, como estructuras. Entonces, yo ya lo he planteado y me han dicho que existe, no lo he visto, que se le puede enseñar a la inteligencia artificial para que te haga eso. Tú le vas cogiendo diapositivas ujú. y le dices, esto es hueso, esto es aire, esto es otro hueso, y él dejarle para que vaya haciendo la segmentación de forma automática. No lo sé, yo es como todo. Supongo que una Ujú, herramienta bien utilizada pues será muy buena, ujú. pero imagino que también habrá gente que, pues, que la utilizará para otras cosas. No lo sé, no lo sé, es una Sí, muy buena pregunta. sí. Solo creo que el tiempo lo dirá. Me preocupa más en otros aspectos de nuestra vida cotidiana si Skynet será una realidad o si la gente publicará más rápido ahora o hará análisis mucho más rápido, no lo sé. Sí, muchas gracias, doctor Carlos. Y bueno, le haría otra pregunta más. Este es de Rubén. Él dice, ¿cuál considera que es una de las teorías más sólidas respecto al origen de vertebrados y el sistema óseo? ¿Puede ser pedomorfismo de los anfioxos? No lo creo. No lo creo. Yo creo que el tema es que la verdad es que el esqueleto de los vertebrados, y es una de las grandes polémicas de los conodontos, porque si os fijáis en esas diapositivas que he puesto, quitando de estos primeros cordados, incluso vertebrados chinos, prácticamente no tienen esqueleto. O sea, la sinapomorfía del esqueleto o sea, la aparición del esqueleto mineralizado es posterior. Y ahí está lo que me comentaron, el Junanozón, el Jaucoictis, todos estos animalicos basales, se supone que deberían tener cierta mineralización, rollo cartílago, en la parte de la notocorda o algún endocráneo basal, pero no se ha encontrado. Y de repente, de la nada, nos aparecen los conodontos como primer ejemplo de voy a jugar con la mineralización, pero es que es lo raro, y es lo raro, y lo que yo creo que ha generado tanto rechazo a que interpretarlo como un grupo de vertebrados. Porque quitando los conodontos y quitando estos vertebrados tan basales, todo el resto de vertebrados que tenemos, su esqueletización o mineralización es exoesqueleto, es fuera, y además fuera a lo bruto, ya será macro o micro, pero lo que mineraliza es la parte de fuera, y los dientes, como tales, no aparecen hasta mucho después en la evolución de los grupos. Es cierto que muchos de estos grupos desarrollan estructuras bucales, tenemos los heterostracios, tienen una especie de paladares ahí que parecen como rastrillos que podrían machacar, los telodontos que no tienen tapronagnatos tienen escamas que migran aparentemente de las branquias o la boca y son escamas palatales que están dentro de la boca, que seguramente los pueden utilizar, los conodontos también, es decir, es muy raro, o sea, hay mucha discusión cómo podría ser, lo que yo creo que está claro es que ese tejido está histológicamente
es igual. O sea, hay un sistema de genes del desarrollo que decodifica para la creación de estos tejidos y eso está desde la parte más basal del grupo. Es una cosa que hemos heredado todos los descendientes. Yo pedomórfico no creo que lo sea, porque es que no tenemos, o sea, los primeros, yo creo que es un carácter que se va adquiriendo y además seguramente son aspectos que se adquieren de forma reiterada en el grupo. O sea, los dientes, por ejemplo, no se habla mucho de ello, pero yo estoy casi convencido de que los dientes en estructura como tal aparecen varias veces en los grupos de los vertebrados. O sea, los tiburones más antiguos no tienen dientes, no se les encuentran los dientes. Los primeros acantodios, los primeros placodermos, no tenían dientes, solo le aparecían dientes en algunos grupos y no como dientes como los entendemos, sino como un crecimiento que se deben fijar estructuras de desarrollo en la mandíbula y nos crecen dientes. O sea, creo que es mucho más complejo de lo que creemos y obviamente tenemos que simplificarlo porque si no, no nos podíamos entender. Yo no tengo nada claro tampoco. Hay muchas teorías de la in and out, out and in, si son escamas modificadas, si son dientes que salen. O sea, el esqueleto es tal. Lo curioso es que el esqueleto, como cuando piensas en un vertebrado, que es la columna vertebral y el cráneo y tal, es de lo último que aparece en la evolución del grupo. O sea, el endoesqueleto prácticamente aparece ya en los osteictios, básicamente de ahí su nombre. El resto tenemos un esqueleto pobremente osificado y lo que osifica es el exoesqueleto. Nuestro dermis se vuelve loca y es pues, seguramente uno de nuestros éxitos evolutivos también. Perfecto, le agradecemos mucho, doctor Carlos. De hecho, siguen las felicitaciones. Brian dice muchas felicidades por este proyecto muy interesante. La técnica que usan para el análisis de fósiles, ¿no? Hay más felicitaciones de Wendy, de Luis León. Saludos también. Muy impresionante el uso de esta tecnología. Y sí, y bueno, no sé si sería tan amable de colocar su correo por si alguien tiene interés de Sí. contactarse con Mira, os usted pongo el en fácil. en Sí. el chat y para que le puedan hacer llegar las preguntas. Y bueno, bueno, antes de despedirnos, los quisiéramos invitar también a la siguiente conferencia del doctor Omar Torres Carvajal, que será el 23 de mayo a la misma hora, y él nos dará el tema de origen y evolución de las salamanquesas de las Islas Galápagos. Y y bueno, esperamos poder contar con su presencia y le agradecemos mucho al doctor Carlos Martínez por esta excelente conferencia que realmente fue muy grato tanto verlo como escucharlo. Así que felicidades a todo su equipo y también saludos al doctor Botella. Y sí, ahora sí que nos da Muchas mucho gusto. gracias a vosotros. Sí, Katy, ¿quieres decir algo? Abre tu micrófono, Katy. Ujú. Muchas gracias por su conferencia, estuvo muy interesante y esas técnicas son muy novedosas y claro que me imagino que tarda muchísimo uno en analizar cada uno de los... Depende, hay veces, depende del fósil. Hay fósiles que si la preservación es buena, los modelos se hacen con un clic. Si la preservación es mala, te pueden costar semanas o meses o años. O sea que al final y también depende de la pregunta, pero bueno, sí, pero es cierto que son unas técnicas que cada vez están más accesibles a todo el mundo. Yo creo, reconozco que al principio no era fácil encontrar un micro CT, un CT. Ahora yo creo que en todos los países hay varios centros de investigación que los tienen. También una propuesta que os puedo hacer, yo empecé así también. Todos los hospitales tienen tags médicos, todos. Siendo universidad, es fácil llegar a algún tipo de acuerdo con ellos para utilizarlo para escanear fósiles de un tamaño adecuado. Y además yo lo he hecho esos acuerdos y me han comentado, pues tienes que venir bien del viernes por la tarde y si hay una emergencia, el paciente va primero, es obvio. Pero que obviamente hay escáneres para diferentes tipos de material y lo que estás preguntando, pero se puede hacer, se puede hacer. Y si no, siempre están las colaboraciones. Yo accedo al sincrotrono porque sea guapo, sino porque he contactado con uno que fue mi director de postdoc, que me da acceso y cuando necesito escanear, o colegas míos, oye, tengo este material, pues me lo envían a mí, yo hablo con mi jefe, voy, lo escaneo y normalmente la gente pues, está abierta a colaborar y ayudar, no suele ser un problema. Pero bueno, que es cierto, son técnicas caras, pero seguro que si se pregunta, se encuentran soluciones y colaboraciones están ahí, que es la base para mí de la ciencia, así que no debe ser ningún problema tirar por ahí. Pero sí, yo creo que es una rama que se está abriendo, ya lleva 20 años en funcionamiento, pero que ahora cada vez, incluso con fósiles muy delicados, lo que hemos hecho nosotros a nivel de reconstrucción del cráneo puede ser una restauración digital de cualquier ejemplar, holotipo
o animal que sea intocable, porque además los curators no te dejan tocar, uy, ácido no, uy, el percutor no, pues no te preocupes, lo escaneo y te hago una copia digital de todo. Y que para estudiar, pues es hasta mejor, que coges el hueso digitalmente y haces lo que quieres y es una maravilla. Claro. Pues muchísimas gracias otra vez y ustedes. y seguiremos en contacto y gracias a todos por asistir a este 15º seminario Rafael Martín del Campo. Nos Sí. vemos Le en la agradecemos mucho, siguiente plática. sí, le agradecemos mucho, doctor Carlos. Por correo le mandaré el link del video y también le mandaré su constancia. Le agradecemos Vale, mucho y esperamos contar nuevamente con su presencia en otro seminario. aquí Que tenga estaré. muy buen día. Hasta luego. Venga, Gracias. Hasta luego, hasta muchas luego. gracias. Adiós.